caos, muerte y destrucción. Desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, la humanidad ha sufrido más de 100 años de guerra. El costo de la guerra es alarmante, pero a veces el precio para mantener la paz y no ir a la guerra puede ser peor. La guerra es terrible, pero a veces es necesaria para proteger la sociedad, los derechos humanos y la libertad. ¿Cuál es el precio de la guerra? En esta serie cuantificamos el monstruoso precio de este siglo de conflictos. El precio económico, el precio social, el precio ambiental y el precio humano. Uno de los conflictos más largos y mortales de la historia reciente es la guerra de Afganistán. Hemos perdido todo en la vida debido a la guerra. Ahora los asesinos están en el poder. No piensan en lo que es mejor para el país y solo piensan en cómo beneficiarse. Cuando la Guerra Fría terminó en 1991, muchos esperaban que el mundo entrara en una nueva era más pacífica y democrática. Pero en su lugar, una nueva fase de la guerra comienza. Desde octubre de 2001, Afganistán ha sido el escenario de una de las guerras más costosas de la historia. En 2019, los Estados Unidos seguían gastando $13.000 millones al año en operaciones en Afganistán y $5.000 millones más para apoyar a las fuerzas afganas. ¡Vamos, vamos! Afganistán se ha convertido en la guerra más larga de Estados Unidos. La guerra afgana, o mejor, las guerras afganas, están en curso hace 4 décadas. Así que la guerra en Afganistán es más larga que la guerra de los 30 años de Europa. Desde 2001, se han gastado al menos $2 billones. Al menos 100.000 personas han muerto. Y todavía no hay un final a la vista. Pero para el pueblo afgano, la historia no comienza en 2001. Afganistán no solo ha sido destruido una vez, sino varias veces en 40 años. Y muchas personas han sido desplazadas. Hay millones de refugiados en países vecinos como Pakistán e Irán. Y muchas personas, muchas familias en Afganistán no solamente han perdido lo que poseían una vez, sino en varias ocasiones. Afganistán se convierte en una república en 1973. Para entonces, al menos en la capital, Kabul, la sociedad y la cultura se modernizan lentamente. Las mujeres pueden asistir a la escuela de medicina y los arquitectos construyen nuevas infraestructuras de estilo occidental. Pero en las zonas rurales, la sociedad sigue siendo muy tradicional, el analfabetismo está muy extendido y el burka sigue siendo casi universal. Afganistán necesita urgentemente inversiones para desarrollarse y defenderse de sus vecinos. La Unión Soviética es un importante contribuyente. A principios de los años 70, los soviéticos ya habían invertido más de $1.000 millones. En 1978 estalla una revolución. El Partido Democrático Popular de Afganistán, una organización socialista, toma el poder.
Eso también fue una especie de proyecto de modernización. Querían construir un Estado socialista, modernizar, llevar educación y olvidaron que en una sociedad islámica profundamente tradicional es muy difícil poner a hombres y mujeres en la misma escuela. Los tradicionalistas y los conservadores religiosos se resisten al nuevo sistema secular, en especial fuera de las ciudades. Así que, en 1979, la Unión Soviética invade Afganistán para ayudar a sostener el nuevo gobierno socialista. Las unidades de guerrilla llamadas Mujahideen se forman para luchar contra los invasores soviéticos y el nuevo régimen. Son una agrupación informal de múltiples facciones tribales, unidas por un compromiso con el Islam. Las facciones Mujahideen en Afganistán se levantaron principalmente en oposición a la invasión soviética. Su principal objetivo era primero expulsar a la Unión Soviética de Afganistán y luego extender aún más su ideología. Voluntarios de todo Afganistán y el Medio Oriente son entrenados y equipados en campos especiales. Esos campos fueron establecidos inicialmente por los pakistaníes y luego fueron financiados por los Estados Unidos y también por los saudíes. Esta fue la primera yihad global. La invasión soviética conduce a un enorme aumento de las tensiones globales de la Guerra Fría y a una larga guerra por poderes en la región. La financiación de Estados Unidos para los mujahidines crece rápidamente, de $30 millones en 1980 a $630 millones en 1987, y Arabia Saudita iguala el gasto americano cada año. Arabia Saudita financia a las fuerzas antisoviéticas para apoyar su interpretación conservadora del sunismo, a veces conocido como wahabismo. Apoyan a grupos e individuos, incluyendo a Osama Bin Laden, quien funda Al-Qaeda en Afganistán en 1988. Los saudíes apoyaron al más extremo de los grupos Mujahideen porque encajaba mucho mejor con su ideología. Y en realidad Bin Laden fue una creación de Arabia Saudita. El dinero saudí y estadounidense es esencial para la lucha contra los soviéticos. Los fondos de los estadounidenses se gastaron en su mayoría en entrenar a los mujahidines en Pakistán, así como en los sistemas portátiles de defensa aérea Stinger que proporcionamos. A pesar de las enormes sumas gastadas por los Estados Unidos, esto es visto como una forma de luchar de bajo costo. Es menos costoso porque no hay que enviar tropas estadounidenses a la batalla. O la CIA. Los mujahidines en el terreno serían suficientes para derrotar a los soviéticos. La guerra devasta a Afganistán. De hecho, es una guerra aún más intensa y brutal que el conflicto posterior al 11 de septiembre. Cerca del 9% de la población, 1,25 millones, son asesinados, en su mayoría civiles, y casi el mismo número queda discapacitado. Más de 300.000 niños quedan discapacitados por las minas terrestres. Casi un tercio de todos los afganos huye como refugiados. Para la Unión Soviética, la guerra es costosa, impopular e infructuosa. A veces se la llama el Vietnam de los soviéticos. Hubo una lluvia de fuego desde 3 direcciones. Los mujahidines ya estaban a una distancia de 20 metros. Nos sorprendimos al ver que estaban tan cerca y que nos lanzaron granadas. A cada uno solo nos quedaban 2 cargadores y ninguna granada. La guerra le cuesta a la Unión Soviética gran parte de su estabilidad económica y ayuda a que llegue el final de la Guerra Fría. Pero los ciudadanos afganos siguen sufriendo en una guerra civil. La esperanza del pueblo afgano era que la guerra terminara. La mayoría apoyaba a los llamados mujahidines y esperaban que estos se hicieran cargo del país, gobernaran y restablecieran la paz y la estabilidad. Pero esto no ocurrió, por desgracia. La sociedad afgana está dividida entre múltiples grupos étnicos. Los más grandes, los pastunes, se dividen a su vez en múltiples tribus y clanes, algunos de los cuales tienen rivalidades desde hace años. Las fuerzas mujahidines están muy divididas internamente para gobernar. Las facciones rivales, que representan diferentes tribus, etnias o diferentes interpretaciones del Islam, compiten por el poder, lideradas por brutales jefes militares. Finalmente, en 1994, surgió una nueva organización decidida a poner fin al caos de la guerra civil: los talibanes. El ascenso de los talibanes
Era inevitable, a menos que Estados Unidos invirtiera importantes recursos en la región después de que los soviéticos se retiraran. Los que fundaron los talibanes en 1994 como Mullah Omar eran antiguos mujahidines que habían dejado las armas y volvieron a sus escuelas coránicas, a sus madrasas en 1989. No participaron en la guerra entre facciones, se les consideraba neutrales. Para 1996, los talibanes toman el poder en 80% del país y aplican una interpretación fundamentalista de la Sharia. Prometen ley, orden y estabilidad. Muchos antiguos mujahidines se unieron a ellos y tomaron el poder en casi todo el país. Personas que no eran pastunas en Afganistán, al menos al principio, apoyaron a los talibanes para terminar la guerra y desarmar facciones armadas. En las diferentes provincias del norte surge un frente unido. Todas las diferentes etnias, incluyendo tayikos, uzbecos, turcomanos y algunos pastunes, forman la Alianza del Norte para luchar contra los talibanes. Los talibanes al oeste eran considerados un régimen ilegítimo que era autoritario, totalitario y sádico en gran parte de sus castigos. Los derechos de las mujeres son suprimidos y las libertades civiles restringidas. Los talibanes continúan en el poder hasta finales de los años 90. La voluntad de los talibanes de seguir acogiendo a Osama Bin Laden es una fuente constante de tensión con los Estados Unidos a finales de los años 90. De lo que los talibanes no se dieron cuenta es que al principio él tenía sus propios planes y en realidad estableció Al-Qaeda como una especie de organización madre de diferentes grupos yihadistas. Los dirigentes talibanes sospecharon de él y el líder talibán Mullah Omar intentó bloquear la actividad de Osama Bin Laden. Bin Laden y Al-Qaeda se preparan para la guerra. En 1998 declaran la yihad contra los Estados Unidos, bombardeando las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ordena ataques con misiles contra los lugares de entrenamiento y producción de armas de Al-Qaeda. Ya que es parte de la cultura afgana dar refugio a los huéspedes que son perseguidos en otros lugares, desarrollaron la posición de que no entregarían a Osama Bin Laden, incluso después de los ataques terroristas en África Oriental contra las embajadas de Estados Unidos. Se pone un precio de $5 millones por la cabeza de Bin Laden. Si hubiera sido capturado antes del 11 de septiembre, se habrían salvado miles de vidas y billones de dólares. Pero nada prepara al mundo para la escala de los ataques terroristas de Al-Qaeda el 11 de septiembre de 2001. A las 8:46 a.m. del 11 de septiembre de 2001, el vuelo 11 de American Airlines es estrellado contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York. 20 minutos después, un segundo avión vuela hacia la Torre Sur y, en 1 hora y media, ambas torres se derrumban. Otros 2 aviones secuestrados se estrellan y, como resultado, mueren casi 3.000 personas. De inmediato identifican a Al-Qaeda como el principal sospechoso. Antes del 11 de septiembre, el presidente Bush hizo campaña para reducir las tropas estadounidenses de las bases del extranjero. Después del 11 de septiembre, las prioridades cambiaron por completo. Ahora tenían proyecciones de fuerza en el extranjero para prevenir otro ataque como el del 11 de septiembre. Sin el 11 de septiembre no hay forma de que Estados Unidos hubiera intervenido en Afganistán. Estados Unidos exige al gobierno afgano que entregue a Bin Laden. Los talibanes se negaron a extraditarlo y su razonamiento fue que era injusto suponer que no había un sistema judicial en un estado islámico como Afganistán. Hubo una oferta para juzgar a Osama Bin Laden en Afganistán. La CIA de inmediato intensificó sus operaciones encubiertas junto con las Fuerzas Conjuntas de Operaciones Especiales, que fueron insertadas en Afganistán con maletas llenas de dinero para comprar jefes militares para ayudar a la resistencia contra los talibanes y tratar de derrotarlos de una vez por todas y expulsarlos. Estados Unidos pide apoyo a sus aliados. El primer ministro británico Tony Blair apoya de inmediato la acción militar. El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos lanza oficialmente la Operación Libertad Duradera.
con la llegada de las fuerzas especiales estadounidenses y británicas a Afganistán. Las tropas antitalibanes locales de la Alianza del Norte se benefician del apoyo de Estados Unidos para atacar varias ciudades afganas clave. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pide a la ONU que cumpla un papel decisivo en el futuro de Afganistán. Creó una Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, o ISAF, que más tarde será asumida por la OTAN. Gracias a esta resolución de la ONU, muchos gobiernos europeos están dispuestos a unirse al esfuerzo bélico de la coalición. A finales del año se envían tropas de Alemania, Canadá, Turquía, España, Italia, Francia y Polonia. Con el tiempo, participa más de un cuarto de los miembros de la ONU, incluyendo muchos países fuera de la OTAN. Diferentes naciones como Alemania e Italia tienen responsabilidades de mando en regiones enteras de Afganistán. Los ataques aéreos comienzan en septiembre y se estima que se lanzarían 14.000 toneladas de bombas en los siguientes 3 meses. Gran parte de los combates terrestres son llevados a cabo por las fuerzas de la Alianza del Norte en lugar de las tropas internacionales. Inicialmente solo se despliegan 1.300 marines estadounidenses. Después de Vietnam, los Estados Unidos se mostraron reacios a desplegar tropas terrestres para resolver sus problemas de seguridad nacional. Pero cuando se despliegan las tropas terrestres, existe un potencial de pérdidas masiva. También es costoso. El presupuesto militar de Estados Unidos creció para cubrir el costo de equipar sus tropas. El casco de un marín estadounidense cuesta $322, con otros $68 por el uniforme y $1.620 por el chaleco antibalas. El equipo de protección cuesta $342, un radio $578, botas $105 y un rifle $586. Además de todo eso, una mochila totalmente equipada cuesta más de $1.000. Las fuerzas talibanes tienen equipos mucho más baratos, pero aún así usan equipos modernos. A estas alturas no conducen tanques, por así decirlo, son principalmente soldados a pie, pero por supuesto también tienen armamento moderno. Se sabe que usan muy bien rifles de francotirador y gafas de visión nocturna y demás. Por el contrario, los costos de Estados Unidos siguen aumentando. Para 2012, se estima que cuesta $2,1 millones mantener un solo soldado estadounidense en Afganistán durante un año. La guerra del siglo XXI involucra muchos menos hombres en el campo de batalla que las grandes guerras del siglo XX. En el punto álgido de la guerra de Afganistán, los Estados Unidos despliegan casi 100.000 soldados, mientras que las fuerzas de la OTAN tienen 130.000 hombres en el campo. Por el contrario, durante la Segunda Guerra Mundial, más de 12 millones de estadounidenses fueron desplegados en el extranjero. La tecnología sustituye en cierta medida a la mano de obra. El legado de la guerra de Vietnam hace que el reclutamiento sea políticamente impensable y empuja a los Estados Unidos a enviar muchas menos tropas al extranjero. Así que Estados Unidos adopta una nueva estrategia de drones y ataques aéreos. Si usas un dron, no hay piloto. No hay nadie en peligro en la zona de guerra. Es más económico, hay menos tropas en peligro y el público estaría menos inclinado a objetar. Un avión no tripulado MQ-9 cuesta $6,5 millones. Mientras que cada avión de combate F-35 cuesta $91 millones. Incluyendo los pilotos y la infraestructura, un dron cuesta $3.250 por hora de vuelo, comparado con los $16.500 por hora de vuelo de un F-35. Por un lado, el uso de ataques con drones facilita al presidente ir a la guerra. Los ataques con drones realizados por Estados Unidos han tenido un gran rechazo público en cada país, y ese sentimiento anti-estadounidense ha sido usado por grupos terroristas locales para reclutar miembros. Así que los ataques de drones quizá generan más terroristas de los que mata. Las tropas de la Alianza del Norte capturaron Kabul el 14 de noviembre de 2001. Después de solo 3 meses de lucha, el régimen talibán se derrumba en diciembre y se crea un gobierno interino bajo el nuevo presidente, Hamid Karzai. Ah, sí, por supuesto eso. El presidente Karzai se centra en promover la estabilidad y asegurar el crecimiento económico. Al igual que el Plan Marshall para reconstruir Europa en los años 40,
Estados Unidos envía dinero al país, una ayuda directa por un total de 18 mil millones de dólares solo en 2006. Teniendo en cuenta la inflación, esto es más de lo que se gastó en la reconstrucción de Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall envió 1.480 millones de dólares a Alemania, lo que equivale a unos 15 mil millones de dólares hoy en día. Otras formas de apoyo indirecto y de inversión continúan en la próxima década. La reconstrucción de Afganistán ha costado cientos de miles de millones de dólares. Muchos de los proyectos no se han terminado, hay una gran corrupción. Pero los talibanes están lejos de ser derrotados, incluso si ya no controlan el país. Mientras tanto, Al Qaeda sigue operando y Osama Bin Laden sigue en libertad. En marzo de 2002, se pone en marcha la Operación Anaconda, una importante batalla de la coalición contra los combatientes talibanes en las montañas de las zonas fronterizas sudorientales. Con la lucha en desarrollo, es muy pronto para reconstruir. Es muy difícil reconstruir un país en medio de una guerra. Diría que en general esa enorme inversión en la reconstrucción de Afganistán se desperdició. Y por supuesto también está la corrupción, de la cual los afganos son responsables. A finales de 2003, parece que las operaciones están terminando. Solo quedan 8.000 soldados estadounidenses en Afganistán. Pero en lugar de terminar la guerra, las potencias occidentales creen que pueden completar el proceso de transformación del país. No solo se trataba de detener a los talibanes o asegurarse de que no eran una plataforma para Al Qaeda en ese momento, sino que se estaba transformando la sociedad afgana para que esto no volviera a suceder. La idea de ocupar este país y convertirlo en algo nuevo, a punta de pistola, fue un gran error de cálculo. Aunque el esfuerzo por imponer la democracia por la fuerza tampoco tuvo éxito en Vietnam, la coalición decide impulsar un cambio completo de régimen. Pero los talibanes se reorganizan y comienzan a luchar una guerra de guerrillas más decidida. De 2003 a 2005 intensifican los programas de reclutamiento y entrenamiento. Se creía que los talibanes estaban derrotados, pero se estaban reagrupando, sanando sus heridas y alistándose para combatir a la coalición y en particular a los socios de la OTAN que teníamos en Afganistán. La coalición OTAN-Estados Unidos lucha por entender cómo combatir contra los talibanes de manera efectiva o incluso identificarlos correctamente. Las tribus y etnias rivales a menudo arrastran a los militares occidentales en sus disputas internas. Hubo jefes militares afganos aislados que empezaron a volverse en contra y a rechazar a los socios de la coalición y se volvieron hacia los talibanes solo para su beneficio personal. Y esto es algo constante en Afganistán, que es menos una guerra nacionalista y más una guerra tribal y étnica. Es un momento de verdadero optimismo para el futuro de Afganistán, pero será difícil establecer una democracia estable cuando ha habido violencia durante tanto tiempo. No tienen historia de democracia. Tienen un montón de facciones con mucha rivalidad. Compiten por el poder. Sería difícil para Afganistán, incluso en ausencia de una ocupación, evolucionar hacia una democracia en un corto plazo de tiempo. La forma en que se llevó a cabo la intervención impidió que la democracia se desarrollara en Afganistán. Desde el principio en particular, el gobierno de los Estados Unidos se mezcló profundamente en los asuntos afganos y en la toma de decisiones, a veces incluso anulando al jefe del gobierno afgano que había sido elegido por los estadounidenses y que en realidad se interpuso en el camino de establecer una democracia en Afganistán. En 2006, la insurgencia talibán entra en una nueva fase de la escalada. Solo en 2006, los combatientes talibanes realizan al menos 350 ataques armados, la mayoría de ellos contra civiles. Los bombardeos suicidas son cada vez más comunes. Para 2007, los talibanes tienen unos 10.000 hombres armados, incluidos muchos combatientes extranjeros motivados que han viajado para unirse a la yihad. Los talibanes habían estado en refugios en Pakistán y en otras zonas y empezaron a recibir financiación y apoyo del ISI pakistaní, de los iraníes
y de otros actores de la región, para luego reafirmarse. Pakistán también es un escondite para el hombre más buscado de América, Osama Bin Laden. Su éxito en evadir la captura es un estímulo moral para los yihadistas. Pero entre 2001 y 2018, más de 42.000 combatientes de la oposición, incluidos los talibanes, han sido asesinados en Afganistán. En ese mismo tiempo han infligido 58.000 muertes al ejército nacional afgano. Tienen una base de reclutamiento muy fuerte y, a pesar de todas las bajas que han sufrido en los últimos 18 años, siempre fueron capaces de reclutar nuevas personas. Los talibanes se reclutan principalmente a nivel local, en su propia comunidad, por lo que hay un fuerte vínculo de sangre entre sus combatientes. Está el componente ideológico de la yihad islámica. Es una gran atracción para la numerosa población local. También hay una división étnica y tribal que ve a los estadounidenses y a las fuerzas de la OTAN como invasores. Estamos aquí para destruir a los británicos. Los cazaremos y mataremos. No aceptamos la afirmación de que están aquí para reconstruir nuestra comunidad. No han hecho nada por nosotros. El gobierno central afgano lucha para combatir eficazmente. El control de la región de Kabul es bueno, pero las zonas periféricas del país son difíciles de gobernar. El gobierno de Kabul es el gobierno de Kabul, no el gobierno de Helmand, ni el gobierno de ninguna otra área. Debe haber un liderazgo en él, liderazgo tribal, en particular para los pastunes. Así que la idea de un estado centralizado sin un sistema federalista con control a nivel local no funcionaría en Afganistán. Después de décadas de guerra, la economía del país está hecha pedazos. De los pocos sectores rentables está el comercio de amapolas. En octubre de 2001, cuando comienza la invasión, hay alrededor de 74.000 hectáreas de campos de amapolas en Afganistán. Para 2017, eso se multiplica por más de 4, hasta 328.000 hectáreas, principalmente en Helmand y las provincias del sur. Helmand es también el corazón de la insurgencia talibán. El 90% del suministro mundial de heroína se origina ahora en Afganistán y gran parte de ella está en manos de los talibanes. Para los agricultores pobres, no hay otro cultivo que pueda ser tan rentable. Así que la gente sigue sembrándolo. Proporciona 1/3 del PIB afgano y 600.000 empleos a tiempo completo. Pero la heroína también es un elemento clave en la financiación de Al-Qaeda y los talibanes, que reclaman un impuesto de alrededor del 20% sobre todo el opio producido en las zonas que controlan. El 60% de toda la financiación de los talibanes proviene de la heroína. Cultivan amapolas y las venden, las procesan y las pasan de contrabando a través de las fronteras, la iraní, la pakistaní, y luego las trasladan hasta el sur de Europa. Incluso el gobierno oficial afgano depende de los ingresos relacionados con las drogas. En 2017, Estados Unidos trata de destruir la industria del opio con ataques aéreos dirigidos en la Operación Tempestad de Hierro. Pero los costos están por las nubes y los efectos son mínimos. Los ataques aéreos se dirigen a las instalaciones de procesamiento, no a los cultivos en el campo. A veces casas o granjas son erróneamente atacadas en lugar de los laboratorios.
En la madrugada del 2 de mayo, una redada del ejército estadounidense y de operaciones especiales lo encontró y lo mató. Se gastó una gran cantidad de recursos para atrapar a Osama Bin Laden. Pero los estadounidenses querían que hallaran a Bin Laden. Y no solo querían que lo hallaran y lo juzgaran, sino que también lo mataran. Después de 2006, los costos de Estados Unidos crecen dramáticamente. De alrededor de $40.000 millones en 2008, el gasto en la guerra de Afganistán sube a $120.000 millones solo en 2011. El número de tropas también aumenta. En 2007, George W. Bush envía un incremento discreto de 4.500 militares estadounidenses adicionales. A medida que las tasas de mortalidad aumentan, en 2009, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anuncia que para finales de año se desplegarán un total de 100.000 soldados estadounidenses y se aprobará una financiación adicional de $60.000 millones para Afganistán. La OTAN también envía 7.000 soldados adicionales. El aumento de los costos estadounidenses en Afganistán se debe en parte a la nueva tecnología del ejército. Los principales avances tecnológicos de la guerra de Afganistán son gran mejora de la capacidad de los aviones, la recopilación de datos, en especial de señales, la protección personal de los soldados mediante sus chalecos antibalas y sus vehículos blindados resistentes a las minas. Los vehículos por sí solos son un gran costo para el ejército estadounidense. Una forma de reducir los costos es desplegar contratistas militares privados en lugar de tropas estadounidenses. Desde la guerra de Vietnam, Estados Unidos ha dependido cada vez más de ellos. Con el reclutamiento ahora políticamente imposible, era esencial encontrar mano de obra adicional. ¿Podrían contratar gente experimentada como exfuerzas especiales? Y también tendría un efecto político. A las personas no les importa tanto el alquiler de armas como les importa a las tropas estadounidenses. Desde 2007, por lo general hay más contratistas privados que soldados estadounidenses en Afganistán, llegando a casi 120.000 en un momento dado. En 2010, en realidad hubo más contratistas muertos que soldados estadounidenses. Muchos eran afganos contratados localmente, pero también se contratan decenas de miles de ciudadanos estadounidenses. Se usan contratistas privados porque son más económicos. Y no solo eso, sino que cuando el contrato está hecho, se van. Mientras que con los hombres y mujeres del servicio americano tienen 4 años, 3 años, 6 años de obligaciones. En los últimos 10 años, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha gastado más de $104.000 millones en contratistas en Afganistán. Otra práctica controvertida de ahorro de costos es el uso de asesinatos selectivos, ahora una parte importante de la estrategia antiterrorista de Estados Unidos. Ya sea usando drones o enviando una redada nocturna de fuerzas especiales, es mucho más barato llevar a cabo un asesinato selectivo que la guerra convencional. Es el menos costoso de todos los métodos que podríamos emplear. No significa que no sea costoso, solo es el menos costoso. En el gobierno de Obama, el uso de aviones no tripulados contra objetivos específicos en Afganistán y Pakistán aumenta considerablemente, con más de 100 solo en 2010. Entre el 7 y el 30% de todas las muertes causadas por los ataques de drones son civiles. Se estima que 12.000 insurgentes son asesinados o capturados en 2010 en operaciones de objetivos específicos. Con frecuencia, cuando se asesina un líder de un grupo terrorista, por ejemplo, aparece otro, a veces incluso más feroz y violento que el que acaba de ser eliminado. Los métodos estadounidenses para combatir la guerra, como el uso de contratistas o ataques de drones, evitan los costos políticos y sociales de desplegar millones de hombres en el extranjero. Podemos ver esto como un legado de Vietnam, pero todavía hay altos costos para este enfoque, que corre el riesgo de crear aún más hostilidad. En 2011, se retiran 10.000 soldados estadounidenses, seguidos por otros 23.000 en 2012, pero más de 70.000 permanecen, a pesar del plan inicial de Obama de retirarse completamente a finales de 2011. Se acuerda una nueva fecha de finalización de la misión de la OTAN en 2014. El 2014 marca un importante punto de inflexión en la historia de la guerra. Las fuerzas de la OTAN se retiran de los roles de combate y la seguridad se pone en manos del gobierno afgano.
Se suponía que esto llevaría a un país más pacífico y estable. Los ciudadanos europeos en general acogen con agrado la retirada. Es un buen punto para sopesar la guerra de Afganistán. ¿Ha tenido éxito? ¿Cuánto ha costado? La intervención liderada por Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre no ha sido de ayuda en Afganistán. Ha empeorado todo lo que se refiere a tejido social. Hay una alta tasa de pobreza. Las cifras más recientes de 2018 son tan altas como las de 2003. Así que año y medio después de que el régimen talibán fue derrocado, ¿qué trajo la guerra a Afganistán? No una mejor vida. La guerra en Afganistán es usualmente presentada como una insurgencia talibán ilegítima y fundamentalista, que lucha contra un gobierno legítimo respaldado por Occidente que representa el Estado de Derecho. Pero esto es simplista. La realidad es mucho más compleja y con muchos conflictos tribales, étnicos, políticos, personales y religiosos que se superponen. Su infraestructura y economía, que nunca fue muy fuerte, pero que fue capaz de alimentar a los afganos hasta que las guerras estallaron en los 70, todavía no se ha recuperado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón y Alemania se transformaron con éxito en democracias. Pero ambos también experimentaron estallidos económicos. Con la crisis económica en desarrollo, Afganistán sigue siendo inestable. El presidente durante años, Hamid Karzai, es reemplazado en 2014, pero las elecciones no son concluyentes. En medio de las acusaciones de fraude, un acuerdo especial permite a los dos candidatos finales compartir el poder en un gobierno de unidad nacional. El punto muerto político continúa y el proceso democrático normal comienza a desmoronarse. La OTAN lanza una nueva misión de seguimiento llamada Operación Apoyo Resolutivo. 12.000 soldados de la OTAN se asignan para entrenar a la policía y al ejército afgano para dirigir su propia seguridad interna. Alrededor de la mitad son estadounidenses, junto con más de 1.000 alemanes y un número significativo del Reino Unido, Italia y Georgia. La OTAN aporta más de $2.500 millones para apoyar al Ejército Nacional Afgano, mientras que el gobierno afgano también contribuye con $500 millones al año. La OTAN seguirá pagando hasta el año 2024. En enero de 2015, la ya compleja situación de seguridad empeora, aún más cuando el Estado Islámico se expande también a Afganistán. Algunos excombatientes desafectos de Al-Qaeda y los talibanes se unen, lanzando ataques suicidas contra civiles y occidentales, y matando o hiriendo a miles. Los talibanes siguen siendo la principal organización de oposición, siguen reclutando nuevos miembros también. En un país donde la economía no funciona y donde hay un gran número de jóvenes sin forma de ganarse la vida, la simple idea de que les paguen para ser un soldado de los talibanes es atractiva para muchos jóvenes de la región. En 2018, 16.000 soldados de los socios de la OTAN siguen en Afganistán, apoyando a las fuerzas de seguridad afganas. Lejos de disminuir, el nivel de violencia parece estar aumentando. A finales de 2018, los talibanes controlan más territorio que en cualquier otro momento desde 2001. Los talibanes son difíciles de derrotar porque son un movimiento nacionalista, son ampliamente apoyados porque se oponen a Estados Unidos y porque representan a la etnia pastún. El índice de víctimas está en un nivel récord. La ONU informa que en 2018, 3.804 civiles murieron y 7.189 fueron heridos. Los Estados Unidos y la OTAN causan el 24% de las muertes de civiles, los talibanes el 37% y el Estado Islámico alrededor del 20%. La gente sigue huyendo de sus hogares en cifras récord también. Más de 250.000 salen del país en 2017. Querida mamá, morí haciendo lo que nací para hacer. Estaba feliz y me sentía bien conmigo mismo, aunque el ejército fue tristemente mi final. Ir a Afganistán cumplió mi sueño. El costo humano de la guerra en Afganistán es devastador. Entre 2001 y 2014, alrededor de 3.500 soldados de la OTAN fueron asesinados en Afganistán, incluyendo canadienses, alemanes, franceses e italianos, así como soldados estadounidenses y británicos.
Pero el ejército afgano ha perdido más de 10 veces más soldados. Y se estima que más de 38.000 civiles han muerto directamente por ataques aéreos, bombas, explosivos caseros o en batalla. Aunque estas cifras son muy inferiores a las de la guerra soviética de los años 80, el efecto sigue siendo devastador. La guerra también se ha extendido a Pakistán, matando a casi 57.000 personas. Eso es antes de los costos indirectos, la destrucción de casas, infraestructura y hospitales, la escasez de alimentos, agua y medicinas, la muerte de médicos y familias. Todo ello conduce a muchas más muertes de civiles. Más de 5 millones de refugiados han huido de Afganistán en las últimas 4 décadas. El país ha sido la mayor fuente de refugiados del mundo durante un récord de 32 años en ese tiempo. En 2019, todavía había alrededor de 2.5 millones de refugiados afganos que no podían regresar a casa, incluyendo decenas de miles de niños. La mayoría de ellos se encuentran en Pakistán o en Turquía. Los costos financieros también están por las nubes. Las operaciones de combate del Reino Unido por sí solas costaron 55.000 millones de dólares a finales de 2013, o $3.000 por cada hogar en Gran Bretaña. De 2006 a 2013, el Reino Unido gasta más de 22 millones de dólares al día solo en la provincia de Helmand. El costo de la participación alemana hasta el 2011 se calcula entre 29 y 53 mil millones de dólares en total, o alrededor de 3.000 millones de dólares al año. Esto es a pesar de que el 70% de los ciudadanos alemanes se opusieron a la guerra. El gobierno afgano lucha por mantener el peso de su participación en la guerra. Gasta menos del 2% del PIB en el ejército, un promedio de unos 200 millones de dólares cada año. El daño a la economía nacional es incalculable. Estados Unidos ha gastado las sumas más elevadas, que han consignado y asignado un total de 4,9 billones de dólares para gastos relacionados con la guerra entre 2001 y 2019. Los gastos militares promedian el 3,5% del PIB en este periodo, pero alcanzan un máximo del 4,7% del PIB en 2010. La guerra de Afganistán ha sido pagada en su mayoría con nuestras tarjetas de crédito de toda la nación, porque no hay impuestos dedicados a ella. Básicamente se está pasando al déficit. Y los intereses causados por la guerra de Estados Unidos son ahora 200.000 millones de dólares al año. De hecho, nuestro interés en la deuda será mayor que el presupuesto del Pentágono. 2 billones de dólares se han gastado en operaciones de contingencia en el extranjero, de los cuales al menos 975 mil millones se han gastado en Afganistán, incluso más de lo que se gastó en Irak. Significa que es un presupuesto separado, no es escrutado como el presupuesto regular del Pentágono. Agregan un montón de cosas que no están relacionadas con las guerras solo porque pueden. Al evitar pagar por la guerra a través de los impuestos regulares, se hace más fácil evitar las críticas públicas. Si la gente supiera lo que cuestan estas cosas, si supieran que hay miles de dólares que salen de sus impuestos cada año para pagar esta guerra, habría más resistencia. Pero si lo echas en el déficit, no hay un dolor económico inmediato para el contribuyente. El cuidado de los veteranos es otro gran costo. Gracias a la medicina moderna, hoy en día mueren menos soldados en la batalla y muchos más sobreviven, incluso con heridas graves, pero más que nunca se necesitan más cuidados y apoyo a largo plazo. La Administración de Veteranos es ahora la segunda agencia más grande de nuestro gobierno aparte del Pentágono, gastando más de 200.000 millones de dólares al año, y no están al día con las cosas que los veteranos necesitan. El costo de la guerra para los veteranos y para sus familias es alto. Se manifiesta en forma de discapacidades físicas, pero también cognitivas, como el estrés postraumático y las lesiones cerebrales. Además de las lesiones físicas, observamos que las lesiones cognitivas son igual de debilitantes, si no más. Los veteranos de la guerra de Afganistán se enfrentan a mayores tasas de enfermedades mentales, adicción a las drogas y al alcohol, accidentes automovilísticos y falta de vivienda que el resto de la sociedad. Sus familias soportan tasas más altas de divorcio, violencia doméstica y abuso infantil. Escuchamos sobre los 22 suicidios diarios de miembros del servicio que han sido reportados, pero
Ahora notamos también que los miembros de la familia, cónyuges e hijos de miembros del servicio que han estado en esta guerra por tanto tiempo, también están recurriendo al método del suicidio como una solución. Estados Unidos ya ha gastado 160.000 millones de dólares en atención médica y beneficios por incapacidad, y la guerra aún no ha terminado. El costo de cuidar a los veteranos de guerra aumenta hasta un máximo de alrededor de 30 o 40 años después del final de un conflicto. A medida que los veteranos envejecen y necesitan más apoyo, el Reino Unido gasta 360 millones de dólares para apoyar a sus veteranos amputados. Los presupuestos para los veteranos de Afganistán pueden seguir aumentando hasta el 2060. Ya es la cuarta parte más grande en el gasto federal de los Estados Unidos. Un set de piernas protésicas cuesta $50,000 cada uno, y es una cifra moderada, y eso es solo la prótesis, sin mencionar que los autos tienen que ser adaptados y las casas también. Nos hemos obligado a gastar $1 billón para ayudar a los veteranos de Irak y Afganistán en los próximos 30, 40 años, pero una buena parte de nuestro déficit se debe al costo de estas. Pero para los veteranos heridos del ejército afgano, aliado estadounidense, la vida es mucho más difícil. No hay un marco institucional para algo como los veteranos en Afganistán. Tenemos muchos ejemplos de que los soldados heridos son dejados atrás, que no hay cuidado posterior para ellos, que hay una falta de capacidad de transporte, de evacuación médica y demás. Así que la moral de las fuerzas del gobierno afgano es muy baja, porque no pueden estar seguros de que los cuidarán. Según la organización benéfica de minas terrestres Halo Trust, Afganistán es uno de los países más minados del mundo, con más de 600.000 minas colocadas desde 1979. El país también está lleno de municiones sin explotar. Para julio de 2018, Halo Afganistán había destruido 241.500 minas antipersonas, 6.700 minas antivehículo, más de 10 millones de artefactos de munición de gran calibre y más de 49 millones de balas. Han desactivado 2.800 armas pesadas como tanques y piezas de artillería y destruido más de 52.000 armas. Actualmente destruyen alrededor de 70 toneladas de explosivos cada mes, pero grandes cantidades de tierras agrícolas siguen contaminadas, lo que significa que los agricultores no pueden volver a casa o ganarse la vida con seguridad. Los Estados Unidos han gastado 110.000 millones de dólares en reconstrucción y asistencia entre 2002 y 2014. Pero casi el 70% se destinó a la seguridad, financiando el ejército y la policía afganos y luchando en la guerra contra el opio. El 30% se gastó en el gobierno, incluyendo la construcción de tribunales y prisiones para el cumplimiento de la ley. Menos del 3% de este dinero se ha destinado a causas humanitarias. Las élites afganas en particular no pueden ser dejadas de lado porque también son parte del problema. Han usado la guerra para enriquecerse más de lo que puede imaginarse. Y muchos están interesados en que la guerra continúe para beneficiarse de ella. 7 balas destrozaron la parte superior de mi cuerpo, pero incluso mientras sanaba, comprendí que la guerra no define una nación o una persona. Los millones de afganos que han luchado a través de décadas de guerra encontraron el valor para soportar la pérdida y sufrimiento. Afganistán ha estado en guerra durante 40 años. Eso es más del doble del tiempo que cualquier guerra en la que los Estados Unidos hayan luchado. Afganistán apenas tiene una economía en este momento, aparte del opio y la ayuda exterior, y eso se en los años por venir. Afganistán en 20 o 30 años podría ser un país pacífico y estable. Podría ocurrir, ya que al igual que Vietnam todavía tiene un régimen autoritario. Y por supuesto cabe recordar que el Partido Comunista aún está en el poder. Sin embargo, es un lugar muy diferente al que era en 1975. No debemos olvidar que los afganos son las principales víctimas de las guerras en Afganistán, por lo que casi ninguna familia afgana no ha sufrido. Hay muchos daños materiales, pero también personas asesinadas y mutiladas, y sus vidas han sido muy afectadas.